Hagamos un par de demostraciones bien interesantes para que veamos cómo es ese proceso de migración de una base de datos de SQL Server hacia una base de datos en la nube. Les voy a compartir por acá mi máquina virtual. Listo, aquí estamos en la máquina virtual con lo último que hicimos en este proceso, ¿cierto? Y digamos que vamos a ver varios mecanismos o varias formas de hacer un proceso de migración. El primero de ellos, me voy a ir aquí a Azure un segundo para que veamos qué bases de datos tenemos. No olvidemos, esto es importante, que veamos qué bases de datos están creadas. Ok, cambiamos de suscripción. Esta no es la suscripción. Listo, vamos a iniciar sesión por acá. Ok, ya estamos acá en nuestra suscripción. Veamos dentro de las bases de datos cuáles son las bases de datos que están creadas. Tenemos tres bases de datos: AdventureWorks, AdventureWorks DW y AdventureWorks LT. Son las tres bases de datos que en estos momentos están creadas. Las tres las tengo en la suscripción 1, ¿cierto? Y pues están totalmente en línea. Ahora bien, vamos a intentar hacer el proceso de migración de la base de datos test psdb. Recuerde que dentro de las tareas de la base de datos tenemos varias opciones. Extraer aplicación de data tier, deploy database to Microsoft Azure SQL Server Database o export data tier application, ¿cierto? Veamos el export data tier application si todavía lo tenemos creado. Acá está, es este. tsql2 compatibility.backpack. ¿Sí? Este es el que tiene la información de toda la base de datos. Pero pues vamos a hacer el proceso por este lado. Vamos a darle clic derecho, tareas y desplegar base de datos hacia una base de datos que se encuentre en Azure. Entonces este utilitario me abre un asistente pues para ayudarnos en el proceso de despliegue de la base de datos que tenemos on-premise hacia la nube. Damos clic en siguiente y me dice, bueno, ¿cuál es la conexión? Defina la conexión hacia su servidor de base de datos. Entonces aquí especificamos nuestro servidor donde quiero hacer el despliegue. Miren que este utilitario sirve para dos cosas: colocar el nombre del servidor de SQL Server o del servidor en la nube de Azure. En este caso vamos a colocar el de Azure SQL Database. Y especificamos el usuario y la contraseña. Vamos a verificar que se conecte sin problema. Perfecto. Me dice, ok, ¿cuál es el nombre de la base de datos? Vamos a colocarle test psdb wizard para saber que esta es la base de datos que estamos creando con asistente. Listo. Y me dice, muy bien, en esa instancia, ¿qué tipo de edición quiere trabajar? Basic, Standard, Premium, Data Warehouse, Business Critical, General Purpose, que son los diferentes tipos de tamaños que puedo manejar. Los primeros, Basic, Standard, Premium, son bases de datos que se configuran por el tamaño de la base de datos y por el número de DTUs. Data Warehouse es un tipo especial de bodega de datos que sirve para procesos de lectura rápida en una bodega de datos cuando tengo mucha información histórica. Y Business Critical y General Purpose es cuando tenemos escenarios licenciados por cores, por Virtual Cores como tal, ¿cierto? En nuestro caso, pues con Basic y 2 GB de almacenamiento máximo, pues vamos a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Bien, esto por supuesto pues va a generar un backpack temporal, ¿sí? Yo ya lo había creado, pero el asistente pues en realidad va a crear su propio backpack pues para hacer todo el proceso de migración, ¿sí? Vamos a copiar la ruta por acá y vamos a buscar ese archivo temporal, que por ahora pues aquí no hay nada creado. Es más, digamos que por facilidad lo vamos a dejar acá en D para que cree en D ese archivo temporal. ¿Listo? Damos clic en siguiente para que inicie el proceso de
de implementación. Entonces debemos garantizar una buena conectividad nuevamente a internet. En este caso, pues una ventaja que se puede tener es que como mi servidor local que tengo aquí también lo tengo en una máquina virtual en Azure, pues el proceso puede ser bastante rápido. ¿Listo? Ok, tengo un problema ahí de conexión con la base de datos. Vamos a intentar nuevamente. Tareas. Deploy database to Microsoft Azure. Aquí cuando intenté hacer la conexión, bueno, aquí no especifiqué ninguna base de datos. Vamos a hacerlo sobre la master, por supuesto. Y vamos a intentar nuevamente. Ok, perfecto. ¿Qué estaba pasando? Tuvimos un problema hace un instante y es que por defecto tenía la base de datos seleccionada AdventureWorks LT. Debimos haber seleccionado la master para que en la master se hiciera todo el proceso. Listo, entonces vamos a darle clic en finalizar para que realice el proceso como tal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a extraer el esquema y pues va a hacer el proceso como tal de validación y de procesar cada una de las tablas de esa base de datos. Él debería estar generando el archivo backpack, obsérvenlo, miren que tienen las mismas 250K del que habíamos originado nosotros manualmente, ¿cierto? Él crea su propio archivo backpack y hace el proceso de migración de manera pues automática. Entonces vamos a darle unos instantes a que termine de hacer su proceso de migración. Miren cómo dentro del proceso que él va realizando, pues parte del proceso en que consistió. Procesa las tablas pues para crear las tablas, deshabilita los índices, vean que deshabilitó índices, para poder procesar las tablas, hacer el cargue de información y posterior a ello nuevamente hacer la habilitación de los índices. ¿Listo? Cerramos por acá, ¿vale? Vamos a nuestra instancia de SQL Database, a nuestro portal de Azure, y vamos a ver nuevamente el panel de las bases de datos. Miren que ahora tengo también test PSDB creada aquí directamente y pues vamos a hacer la conexión desde el Management Studio a nuestra instancia en la nube, albertorivera.database.windows.net. Hacemos la respectiva conexión. Observen que aquí tenemos nuestra basecita de datos creada con sus respectivas tablas, pero con un proceso de migración que se hizo directamente de la base de datos, pasándola desde la versión on-premise hacia, o la versión local, hacia la versión que se encuentra directamente en la nube. Y en donde, haciendo una consulta a una tabla aleatoria, pues podemos verificar que efectivamente los datos en esa base de datos pues se pudieron migrar hacia nuestra base de datos que tenemos en la nube y que estamos consumiendo allá algunos recursos para poder almacenar la información requerida. Vean que como tal pues nos provee bastantes facilidades, nos ayuda bastante este proceso de exportar, pero es bastante fundamental y bastante importante primero analizar la base de datos, verificar que cumple con las características que requerimos, que se puede migrar por supuesto, que se puede migrar y que no va a haber problemas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque si hacemos la migración y no hemos corregido los aspectos que a nivel de base de datos se deben corregir, pues por supuesto que nos va a generar, nos va a sacar un error directamente. Ahora bien, vamos a ver el proceso para hacer la migración
pero utilizando el utilitario de SQL Package. Entonces, para este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar el archivo backpack, el backpack que creamos hace un rato, el tsql2.compatibility, ¿sí? Permítanme un segundo, defino la ruta por acá. Listo. Y para el ejercicio pues voy a crear en mi servidor un usuario, un login, perdón. Un nuevo login que vamos a borrar en un instante. Este login lo vamos a llamar migración. Y le vamos a colocar una contraseña. 6, 7, 8, 9 y 0. Del 1 al 0. Y le decimos que no verifique políticas. Uy, me quedó mal la instrucción. Aquí nos falta un igual, una comita acá. Listo, vamos a crear el login migración. Ah, ok. Esta característica, pues por supuesto no la tenemos soportada. Por ejemplo, este es uno de los temas que tenemos con Azure y es que en la versión de Azure pues no nos soporta el tema de las políticas. Entonces vamos a colocar una contraseña un poco más elaborada. Listo. Y creamos el login migración. Bien, aquí tenemos nuestro login creado y listo pues para hacer el que vamos a usar en la migración. Vamos a darle privilegios administrativos al login. Para ello vamos a alterar el rol sysadmin add member y vamos a agregar a el usuario migración. Vamos a darle privilegios administrativos para que nos permita hacer la migración. Y pues por supuesto pues no nos va a funcionar porque recordemos que parte de la administración que nosotros tenemos es trabajar solamente a nivel de base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente voy a borrar por aquí este login que acabo de crear. Listo, pues para no afectar y dejar el ambiente como lo teníamos previamente. Y entonces vamos a usar nuestro usuario administrador para hacer este proceso. Entonces, vamos a hacer un par de ajustes en el script que ya les voy a mostrar en un segundo. Simplemente vamos a establecer un par de criterios acá para que veamos la instrucción asociada. ¿Qué vamos a hacer acá? Le vamos a pedir al utilitario SQL Package que importe, ¿cierto? Aquí vamos a especificar nuestro servidor de base de datos. Ahí está, albertorivera.database.windows.net. Especificamos cuál es la base de datos que va a crear, que es test.psdb, el usuario Alberto, la contraseña, una contraseña segura que tengo para este usuario, y el archivo que vamos a utilizar, que se encuentra en D, ¿cierto? Acá está. En D, tsql compatibility backpack. Listo. Entonces, este va a ser el proceso de exportación que vamos a utilizar para nuestra base de datos. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a un cmd, ¿cierto? Y nos vamos a ubicar en la ruta donde se encuentra el utilitario de backpack.
Ese, si lo recuerdan, está en C, Program Files, Microsoft SQL Server 140, DAC, bin. En esta ruta vamos a encontrar el utilitario. Vamos a pedir que se ubique en la ruta, por supuesto. Entonces ya quedamos en C, Program Files, x86, Microsoft SQL Server 140, DAC, bin. Y vamos a pedirle entonces al utilitario que se encargue de hacer el proceso de creación como tal de la base de datos y de importar la base de datos que tenemos acá. Entonces voy a copiar el código acá, lo pegamos, SQLpackage.exe, la acción importar, el servidor, el usuario y la contraseña, la base de datos que se va a crear e iniciamos el proceso. Listo, miren cómo él inicia el proceso de importar la base de datos en el servidor, crea el plan de implementación, inicia la implementación y con una diferencia, y es que este proceso de implementación lo estamos haciendo ya con otro utilitario de línea de comando. Listo. Creo que revisando el código, sí, efectivamente en el código, miren que en el nombre del servidor nos falta un puntico. albertorivera.database.windows.net. Listo. Entonces que inicie el proceso. Ahora sí lo vamos a hacer en albertorivera.database.windows.net. Listo. Y empezó. Ya inició todo el proceso. Vamos a dejar un rato para que haga el proceso de exportación de la base de datos, bueno, en este caso de importación de la base de datos hacia nuestra base de datos que se encuentra en la nube. Una particularidad importante, bueno, aquí ya siguió corriendo el script, una particularidad importante y es que cuando yo corrí el comando, la base de datos le coloqué el nombre testpsdb2. ¿Por qué 2? Pues porque ya teníamos la testpsdb creada previamente. Miren cómo ya aquí desde la consola de Azure ya está testpsdb, que fue la que creamos hace un rato, y aquí está testpsdb2, que fue la que se nos acabó de crear con las especificaciones que le habíamos indicado. ¿Listo? Aquí ya terminó de importarla completamente. Vean que fue un proceso que se hizo por línea de comando, los mismos pasos de hace un rato, pero lo hicimos ya fue directamente por línea de comando, en este caso con el utilitario de SQL Package Utility. Ahora bien, dentro de las bases de datos, verifiquemos por acá, ¿cierto?, que las dos bases de datos hayan quedado creadas correctamente. Ahí las tenemos creadas, testpsdb y testpsdb2.